La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, a través de Descubrir, Dios me permite compartir esta reflexión para que su vida tenga un sentido más de fe, más de hijo e hija de Dios. Hoy quiero compartir contigo una reflexión que le he titulado Viviendo auténticamente nuestra fe. ¿Cuán importante es la autenticidad en la vida? Hay copias, hay imitaciones, pero no tienen el mismo precio de lo que es auténtico. En la vida cristiana también. En nuestra iglesia también necesitamos urgentemente vivir en autenticidad. No vivir como copias. Ser transparentes, coherentes, auténticos. Son exigencias del reino. Y por eso, cada uno de nosotros necesitamos meditar un poco en esta situación. ¿Qué tan auténtico vivo yo mi fe? ¿De qué manera vivo yo mi fe? ¿Promuevo autenticidad? ¿Soy coherente entre mis acciones y mis palabras? El Papa Francisco, en el año 2017, dijo una frase que se la voy a leer a continuación. Dice: si yo digo que soy católico, voy todos los domingos a misa, pero después con mis padres no hablo, los ancianos no me interesan, no ayudo a los pobres, no voy a ayudar a los enfermos, ¿qué testimonio de vida es ese? Es una realidad. No son palabras mías, aclaro, son palabras del Papa Francisco que las dijo el 16 de enero del 2017. Búsquelo en Google. Papa Francisco, 16 de enero 2017. Si yo digo que soy católico y voy todos los domingos a misa, pero después con mis padres no hablo, los ancianos no me interesan, no ayudo a los pobres, no voy a ayudar a los enfermos, ¿qué testimonio de vida es ese? Esa última es una pregunta. ¿Qué testimonio de vida es ese? Por eso, Jesucristo se centró en los fariseos no para condenarlos, sino para darles una oportunidad para que reflexionaran. A veces nosotros llevamos una vida de fariseos, como dice el Papa. Sí, yo voy a mi comunidad, yo rezo el rosario de la misericordia todas las tardes a las 3 de la tarde, soy devota del rosario de la divina misericordia, pero no le dirijo la palabra a mi nuera, a mi suegro, a mi hermano, a mi hermana, hablo mal del sacerdote, del obispo, de la religiosa, del misionero, del laico. La autenticidad, ser de una sola pieza. Vamos a la Biblia, San Mateo capítulo 7, versículos 16 al 21. Cuando Jesús, los biblistas titulan este extracto de la Biblia, todo árbol se conoce por sus frutos. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 21. Por su fruto los conocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos, un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conocerán. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Jesús confronta a los fariseos, nos confronta a nosotros. ¿Qué tipo de árbol soy yo? ¿Qué tipo de fruto estoy dando yo? ¿Cómo está mi testimonio de vida? ¿Cómo estoy yo propiciando el día a día? ¿Qué tan auténtico soy yo? ¿Qué tan coherente entre este mundo de vida de fe llamado iglesia, llamado comunidad, parroquia, en este mundo llamado familia, vecindario, trabajo,
¿Cómo vivo esa autenticidad? ¿Escondo mi fe en este tipo de mundo, pero saco a relucir mi fe solamente en el ambiente eclesial, pero en el trabajo soy una persona vulgar, una persona perezosa, una persona que murmura, una persona que me gusta el chisme? O sea, ese vivir auténticamente nuestra fe es romper con estructuras mentales, conductuales, antievangélicas, antife. Por eso la autenticidad es vivir en la verdad, es vivir en la verdad, ¿eh? En la verdad de nuestro propio ser, de nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras conductas. O sea, es como generar un proceso de un nivel de conciencia grande de que para adentrarme o para lograr esa autenticidad en mi vida, debo de tomar conciencia que la conversión es un proceso. Y me vuelvo protagonista de mi propia conversión. No todo se lo dejo a Dios. No. Yo tomo conciencia. Tomo conciencia que, por ejemplo, si manejo mal mi temperamento y esto me ha llevado a dar un mal testimonio ante mi cónyuge, ante mis hijos, mis padres, mis hermanos, compañeros de trabajo, iglesia, yo me comprometo, yo asumo una responsabilidad para vivir más coherentemente mi vocación cristiana en esa área que es débil. Entonces trabajo, me comprometo, tomo conciencia. Eso es importante, ¿eh? Por eso necesitamos nosotros ver cómo estoy funcionando o cómo tú y yo estamos funcionando interiormente. ¿Qué antivalores promovemos nosotros o cultivamos? ¿Y qué valores necesitamos fortalecer y desarrollar? Por eso es necesario ver que ante esta reflexión de vivir auténticamente nuestra fe, el mundo de hoy necesita de nosotros los cristianos católicos que seamos auténticos. La misma iglesia está necesitando que cada uno de nosotros en la vocación que estemos viviendo seamos personas cristianas católicas auténticas. Pero el mundo de hoy nos está exigiendo autenticidad. El mundo de hoy nos está exigiendo coherencia. Por eso, en primer lugar, creo que un principio de autenticidad es la coherencia. La coherencia de vida, esa lucha continua de hacer y vivir en la voluntad de Dios, de someterme a la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de saber interpretar esa voluntad de Dios. Por eso Jesús habla y dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Esa autenticidad, ese ser modelos para otros, ese revisar mi conducta, mis criterios, mis principios, mi comportamiento. Entonces, todo eso va en la línea de la autenticidad. Luego también nosotros necesitamos, desde esa autenticidad, ser promotores del reino. Un reino de justicia, un reino de amor, un reino que comprende la reconciliación, un reino que comprende la verdad. Buscar y nuestro interés tiene que ser promover ese reino de Dios en la iglesia, ese reino de Dios en la familia, ese reino de Dios en la sociedad. Entonces, soy coherente. Si alguien me propone algo que atenta contra el reino de Dios, que atenta contra la dignidad humana, que atenta contra el matrimonio, la familia, que atenta contra mis principios, mis valores, y si soy auténtico, pues digo, no. Por eso es fundamental verificar un poco qué tan auténticos somos nosotros cuando hacemos comentarios, cuando tomamos decisiones, cuando creemos que nadie nos está viendo o nadie nos está escuchando. ¿Qué tan auténticos somos nosotros? Por eso la autenticidad tiene que ver con el mundo de nuestras convicciones, con el mundo de nuestros principios, de nuestros valores. Aún la autenticidad de nuestra vida cristiana tiene que ver con el mundo de nuestros intereses. Sí, con el mundo de nuestros intereses.
¿Cuál es el interés de Óscar Osorio de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios en su programa Descubrir? Mi interés personal puede ser alimentar mi ego. Que usted cuando me mire en un supermercado, ay hermano, yo lo miro, eso sería banalidad, sería absurdo. El interés, anunciar a Cristo, aunque a algunos no les agrade la forma como lo anuncio, anunciar a Cristo, predicar la palabra. Aunque para ti no sea agradable mi tono de voz, mis gestos, las palabras que digo y todo. ¿Me quieres cortar la cabeza como Juan el Bautista? O sea, ¿cuáles son mis intereses? ¿Qué me promueve a mí? ¿Cuáles son esos deseos que muchas veces son más carnales que espirituales? La autenticidad nos lleva a vivir plenamente en libertad. Sí, la autenticidad nos lleva a vivir plenamente en libertad. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es autenticidad. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, dice Pablo. Eso es autenticidad. Entonces, el mensaje de hoy es como para hacer un examen de conciencia. Para hacer un examen de conciencia. Los cristianos de hoy estamos llamados a tener un impacto en la realidad en la que vivimos, a impactar positivamente. Impactamos cuando perdonamos, impactamos cuando servimos sin buscar un interés personal, impactamos cuando somos generosos sin esperar nada a cambio, impactamos cuando somos personas solidarias, impactamos cuando nos comprometemos en la misión de la iglesia. Entonces, todas esas situaciones que nos promueven a una vida realmente auténtica, va impactando en el mundo. Es noticia, por ejemplo, que salen ahí en las redes sociales, ¿no? Que una imagen que era artista, cantante, que era jugador no sé de qué, y ahora es sacerdote. Y ahora se dedica a esto. Y eso impacta. Que el actor fulano de tal visitó durante la Cuaresma tantas iglesias católicas, se iba recorriendo las iglesias católicas, impacta. ¿Impacta el qué? Impacta que sigamos creyendo en Cristo. Porque es un mundo, es una sociedad anti Dios y sin Dios. Entonces eso tiene que impactar, que yo decido creer en Jesucristo. Yo decido asumir mi vida a la luz del Evangelio, a la luz de la enseñanza de Cristo, y voy asumiendo el estilo de vida de Cristo. Entonces, eso me lleva a una autenticidad. No tengo bienes materiales, soy feliz. Tengo bienes materiales, vivo en libertad. Esa es la autenticidad. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. Pues yo tampoco, Jesús. Pero yo tengo tu hombro. Y yo por lo menos me recuesto en ti, dependo de ti, confío en ti. Esa es la autenticidad. ¿A dónde somos enviados los discípulos de Cristo? Somos enviados al mundo. Somos enviados al mundo, a anunciar al mundo a Jesucristo. No a que se nos peguen las cosas del mundo a nosotros. Somos enviados y somos llamados a ir al mundo, a llevar la buena nueva. Y la mejor manera de llevar a Cristo al mundo no es con palabras, es con nuestra forma de llevar la vida, nuestra forma de vivir la vida. Y ahí se tiene que revelar autenticidad, que es coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Por eso, querido hermano y hermana, hay que tomar conciencia de que el camino de la fe es un camino altamente exigente. Exigente porque tenemos que ser coherentes. Debemos de aprender a caminar en comunidad, tenemos que aprender a fomentar la fraternidad entre nosotros, tenemos que aprender a ser respetuosos del otro, tenemos que aprender a ser sinceros con el otro, tenemos que aprender a no descartar al otro. Todo eso tiene que ver con la autenticidad de nuestra vida cristiana. ¿Por qué hay tanta deserción en la iglesia? Por los malos testimonios que han habido en la iglesia.
Y ahora nos toca recuperar, nos toca, lo voy a decir así, nos toca limpiar la cara de la iglesia. Nos toca, y para limpiar la cara de la iglesia se requiere coherencia, autenticidad. No llevar una vida cristiana, católica, de simplemente de domingo. No, no. Es un nivel de conciencia profundo de que soy discípulo de Cristo, de que tengo que aprender a morir a mí mismo para vivir en Cristo. San Juan Pablo II dijo una frase muy hermosa. Somos misioneros con los gestos y palabras, y donde quiera que trabajemos y vivamos, seremos signos del amor de Dios, testigos creíbles de la presencia amorosa de Cristo. A eso debemos de aspirar, a lo que nos planteaba San Juan Pablo II. A una presencia amorosa de Cristo, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el trabajo. Una presencia amorosa de Cristo, aunque nos desechen, aunque nos intenten marginar, aunque hablen mal de nosotros, una auténtica presencia amorosa de Cristo, cueste lo que cueste. Porque estamos llamados no a quedar bien con la gente. A mí no me interesa quedar bien con usted. A mí me interesa cumplir una misión que hace más de 34 años el Señor me propuso ante Jesús sacramentado en una experiencia en Guadalajara, México. Si mi amado no viniera de Dios, no estuviera aquí. Pretextos, situaciones he vivido dentro de la iglesia que hubiera bien cerrado la Biblia y apartarme. Pero es que yo no sigo a hombres. Yo camino buscando esa autenticidad en Cristo, no en mí, porque yo soy débil, no en mí, sino en Cristo. Y ese es el sentido del camino de la fe. El sentido del camino de la fe es entender que nosotros somos sal y luz para el mundo. Busque el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Mateo capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres. Repito esta frase de la Biblia. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos y hermanas, la autenticidad es brillar, hacer brillar la gracia de Dios, hacer brillar la misericordia de Dios, hacer brillar a Cristo delante de los hombres. Por eso siempre es importante entender que la fe es más que palabras, son acciones. Es más que asistir a la iglesia, es participar del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Es volverme partícipe de la acción, de la expansión del reino del Señor. No simplemente ser un observador, no simplemente asistir. La autenticidad se va fraguando cuando hay un encuentro personal con Cristo y vamos siempre desarrollando esa fe adulta, esa madurez espiritual. Entonces va surgiendo esa autenticidad en la medida que tomo conciencia que tengo que aprender a morir a mí mismo para vivir en Cristo. Que no debo de anteponer mis intereses por sobre los intereses de Jesucristo. No, la autenticidad es mantener siempre ese nivel de conciencia que simplemente, como dirá el texto bíblico, hicimos lo que teníamos que hacer. Nada más. No buscar honores eclesiásticos, no buscar los primeros puestos, no buscar los aplausos. No. La autenticidad me lleva a entender que simplemente no puedo ser más que el maestro. No puedo ser más que el maestro. Entonces, caminar
vivir esta autenticidad en nuestra fe es cultivar la mansedumbre, es cultivar la humildad. Y para cultivar la mansedumbre y la humildad, nosotros necesitamos aprender a vivir con Jesús, aprender a relacionarnos con Jesús, aprender a imitar a Jesús y vivir como Jesús vivió, en libertad, en fraternidad, respetando a los demás, sirviendo, viviendo como la ofrenda del Padre para la salvación del pueblo de Dios. Tenemos que aprender a vivir unidos con Él a través de la iglesia, la comunidad, caminar juntos, construir el reino de Dios en esa unidad fraterna, vivir ese sentido de mansedumbre y humildad, ir con Él, ser dóciles, caminar juntos, dejar que el Señor sea el Señor, que Él nos dirija, humildad, sencillez, obediencia, todo esto es importante. A aprender a dar la vida con Él y como Él también nos ayudará a ser personas auténticas en ese sentido. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la autenticidad en nuestra vida de fe tiene que ser una prioridad. Cada uno hagamos un examen de conciencia, pensemos un poco si hay necesidad de recibir el sacramento de la reconciliación, busquemos al sacerdote, pero empecemos a sacar esas impurezas de nuestra vida, ¿no? Porque tenemos que aprender a ser auténticos, a vivir auténticamente, a ser coherentes. No estoy diciendo que eso es fácil, no. Es todo un desafío de vida de fe, pero a la vez es importante examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta pues que es necesario. Es necesario renunciar. Es necesario renunciar a esas conductas, a esas acciones que nos van debilitando, que nos van afectando, que nos van destruyendo, que nos van desanimando y que van desanimando a los demás y van ofendiendo a los demás. Así que, queridos hermanos y hermanas, pido al Señor que les bendiga, les anime y les restaure para vivir auténticamente nuestra fe. Bendiciones.